Pues en realidad yo diría que a día de hoy las consecuencias son las mismas que para el resto de la población siria. O sea, realmente están viviendo una situación prácticamente de guerra civil en la que un elevadísimo número de los sirios se ve obligado a salir. Y es curioso que esta oleada de refugiados ha eclipsado un poco la oleada anterior, que todavía era muy impresionante, de los iraquíes, muchos de los cuales también eran caldeos cristianos que estaban dispersándose por la región. Lo que pasa es que la fuerza del conflicto en Siria es tan grande que solo nos fijamos en este momento en los sirios, ¿no? Entonces los cristianos salen como salen tantos ciudadanos sirios, ¿no? Bien es cierto que ellos partían de una situación complicada, ¿no? En todos estos países árabes con este modelo de régimen, como el de Al-Assad o el de Mubarak antes, cada uno con sus peculiaridades, porque son países muy distintos, pero siempre han sido ciudadanos un poco de segunda, en una situación muy delicada de equilibrio, sin tener mucha capacidad para o poder expresarse en su fe muy abiertamente, pero con la opción de vivir, o sea, permanecer en sus países con este perfil muy bajito, ¿no? Y ahora, evidentemente, salen pues como tantos conciudadanos suyos, sirios, ¿no? Realmente el Líbano es un país que en este momento su política con respecto a la acogida de los refugiados sirios poco a poco va evolucionando, pero claro, evidentemente, habida cuenta de su experiencia anterior con los refugiados palestinos, su primera reacción fue de rechazo, en el sentido de, ok, yo les acepto, cruzan sus fronteras, pero aquí no van a tener ninguna esperanza de quedarse, porque siguen teniendo muchos refugiados palestinos. Creo que poco a poco van cayendo bajo el peso de la evidencia de que realmente hay que hacer algo con toda esa gente que está pasando las fronteras, ¿no? Esto es una constante en Líbano. O sea, en Líbano siempre están al borde de una guerra civil, al borde de un conflicto con Israel. Es un poco, forma parte de la idiosincrasia del Líbano. Es cierto que el fin de la guerra del Líbano se condujo a un acuerdo, por así decir, de pacificación entre todas las fuerzas sociales y políticas libanesas, que se basaba en un equilibrio de fuerzas que ha cambiado mucho en los últimos años. Y es lógico que eso también contribuye a desestabilizar. Pero yo confío en que esas amenazas continuas, que es que esto es como también una montaña rusa, pasamos de un momento de parece que todo va bien a que de repente estamos a borde de una guerra civil, pero no, luego todo se tranquiliza y tal. Espero que volvamos a una fase de tranquilidad, ¿no? Pero sí que es cierto que la política en Líbano es muy especial, ¿no? Ahora mismo tenía que haber habido unas elecciones para renovar el Parlamento y se han prorrogado un año el mandato, que eso en un Estado de derecho occidental es impensable, ¿no? que unas Cortes se prorroguen un mandato durante un año, ¿no? Entonces son peculiaridades del Líbano, pero al final se manejan para mantener el país en una situación de paz, lo cual no quiere decir que sea una situación de estabilidad total, pero por lo menos no hay un conflicto interno, evidentemente, como el que se está produciendo en el resto de países de la región. Pues la verdad es que los cristianos en Tierra Santa, y con ello me refiero sobre todo a los que están en Palestina, sobre todo a los que están en territorios palestinos, que son los que están como en una situación más tensa, ¿no? Más dura, básicamente es la misma que llevan arrastrando en los últimos años. O sea, ellos les afecta todo este estancamiento que tiene el proceso de paz desde hace años, les afecta a ellos también, de momento en igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos, ¿no? Otra cosa es lo que ocurrirá cuando en un futuro ojalá llegue por fin ese Estado palestino y realmente se resuelvan los problemas con Israel, y a ver cómo resuelven internamente los palestinos también esta diversidad ¿no? que hay dentro del propio pueblo palestino, donde hay evidentemente una mayoría musulmana, pero donde hay una minoría cristiana que es tan árabe como los musulmanes, ¿no? Entonces, a día de hoy ellos tienen la esperanza de que en un futuro van a poder coexistir pacíficamente como lo están haciendo ahora, porque ahora lo están haciendo. Y de hecho, si te fijas y observas un poco cuál ha sido la composición de los últimos gabinetes, bueno, desde la época de Yasser Arafat siempre ha habido
alguna cartera, una o dos carteras que las ha llevado un cristiano o una cristiana, ¿no? O sea, en ese sentido, siempre ha sido o sea, el pueblo palestino todavía no ha manifestado esa incompatibilidad, porque de hecho, con esta ruptura interna que hubo entre Fatah y Hamas, que les ha separado incluso físicamente, ¿no? Geográficamente, concentrando a Hamas en Gaza y al Fatah o la sección más moderada, ¿no? de los palestinos en el West Bank, en Cisjordania, pues de alguna forma, evidentemente en Gaza prácticamente no hay cristianos. Los cristianos que quedan están básicamente en West Bank, entonces eso ya te lo dice todo respecto a cuáles son sus opciones, ¿no?